Buenas tardes, mi nombre es Santiago Gómez, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Ibagué, y para el día de hoy vamos a desarrollar el parcial número 3 de cálculo. Bueno, en este ejercicio hallaremos la trayectoria de un rastreador térmico y daremos por inicio al ejercicio. Tenemos que esta es nuestra función x, y en el punto 2,3 acá. Entonces lo primero que debemos hacer es mirar la dirección de mayor crecimiento. Entonces tendríamos que x de x a x, y tenemos que es igual a menos 8, y menos 2, y. Entonces en el punto vendría siendo 2, menos 3, y esta sería nuestra dirección de mayor crecimiento. Acá lo siguiente que debemos hacer es reemplazar, sería ese, y lo siguiente es hallar la tasa de crecimiento. Tenemos que t en el punto 2, menos 3, esta sería nuestra tasa de crecimiento. Acá lo ponemos, tasa de crecimiento. Entonces se escribe menos 16, menos 6, y esto vendría siendo menos 16, y 6,2, y esto sería igual a 17,088. Entonces aumentaría grados por centímetro. Sería 17,088 grados por centímetro. Entonces debemos hacer la figura para hallar la trayectoria de los siguientes puntos. Vamos a hacerla muy pequeña. Esta trayectoria está definida por x. Vendría siendo algo así. Entonces sería r t, la derivada de x, t, más y, t, otra. Y la derivada de t por la derivada de x, y t. Entonces, la derivada de esto vendría siendo a t x, y vendría siendo igual a menos 8x, y menos 2, y acá abajo de t vendría siendo x, y es igual a 20 menos y x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces lo que hacemos es escribir la integral, que es igual a menos 8x igual a acá con la derivada de x con respecto a dt, y luego sería lo mismo con respecto a y. Sería 2y es igual a acá la derivada de y de t por dx por dt. Listo. Entonces dt y k se da a un lado, y este dt y de y a un lado también. Entonces el siguiente paso sería, lo podemos escribir por acá, se hace un pequeño despeje para seguir y vendría quedando más o menos así.
de x menos 8, 8x, y el otro sería de t sobre k, que vendría siendo igual a de y, perdón, que vendría siendo de y es igual a menos 2y. Entonces nos podemos dar cuenta que hay términos iguales, que son este y este. Ahorita sí, son términos iguales. Y lo siguiente sería transcribir. Bueno, se puede de y menos 8x. Ahora lo que debemos hacer es integrar a ambos lados de la integral. Y acá se puede decir que menos 1/8 y de x por x, y esto viene siendo igual a menos 1/4 y de y por y. Y esto vendría siendo lo mismo, 1/8 de n por x más c, que es igual a por n por y. Bueno, el siguiente paso, como tenemos 1/8 y 1/2, pasamos a esto al otro lado y quedaría menos 1/8 por menos 2, 1. En este caso se cancelarían y vendría siendo, me quedaría 2 sobre 8, entonces es 1/4. Perdón que sí, esta línea es muy larga. Y sería el logaritmo de nx más c, y es igual al logaritmo de y. Entonces tenemos que el logaritmo natural de y, esto viene siendo 1/4, 1/4 logaritmo natural de x, que vendría siendo igual al logaritmo de y. Este 1/4 se puede subir al exponente y quedaría logaritmo natural de xc elevado a la 1/4, y esto sería igual a logaritmo de y. Pasamos al siguiente lado. Debemos pasar al otro lado para cancelar, y después de cancelar quedaría x 1/4 por cx a la 1/4, y esto es igual a y. Bueno, también podemos escribirlo como c a la 1/4 y c2. Entonces podríamos decir que c2 igual a 1/4 es igual a y. Acá lo que podríamos hacer sería reescribir la ecuación y quedaría cx, quedaría c2 x a la 1/4, ¿sí? Y por lo tanto se puede elevar a la 4 por ambos lados de la ecuación para poder cancelar. Entonces esto se cancela y quedaría igual a y elevado a la 4 menos c a la 4
2 por x. Acá podemos reescribir la ecuación como x es igual a c por y a la 4. Entonces podemos decir que c va a ser igual a 1 sobre c2 a la 4, y en este caso podemos reemplazar el punto ya. Entonces 2, menos 3, entonces se reescribe x sería 2 igual a c menos 3 a la 4. Acá se despeja y quedaría 2 menos 3 a la 4, y esto viene siendo igual a c, y c sería 2, entonces sería 2, lo hice muy lejos, podemos decir que 2, entonces 81, y esta c se puede reemplazar y quedaría x igual a 2 sobre 81 y a la 4. Podemos decir que esta sería la trayectoria. Entonces esta sería la trayectoria de un rastreador térmico. Entonces hacemos la gráfica y tenemos que esto es con gráfica y todo. Entonces que acá tenemos menos 2 menos 3, y la trayectoria sería algo así, con curva, y por cada centímetro que va pasando su temperatura va aumentando. Entonces tenemos y y x, y pues este sería nuestro ejercicio, y su temperatura vendría aumentando más o menos unos 17.087 grados por centímetro, y este sería nuestro resultado. Bueno, este ejercicio es de mínimos cuadrados, entonces vamos a empezar. Entonces tendríamos S como AB, tenemos nuestra función que x es igual a x más b. Vale, entonces podemos volver a escribir como la sumatoria de nuestra función f sub i menos y sub i al cuadrado. Vale, entonces podríamos reescribir y reemplazamos nuestra función. Entonces ax sub i más b menos y sub i al cuadrado. Vale, entonces esa sería esta función. Tenemos que la s de a es igual a la sumatoria de i es igual a 1 de n, entonces 2x sub i por a x sub i más b menos nuestro factor que es y sub i. Vale, entonces acá podemos multiplicar término a término y pasaríamos a proceder para separar los consumatorios.
Entonces SA A, B, 2XA, 2X sub I sería 2A, la sumatoria de I hasta N, y sería X sub I al cuadrado más 2B, la sumatoria de N, de X, perdón, sí, de X sub I menos 2, la sumatoria de I igual X sub I y Y sub I. Este sería el de A. Ahora vamos a hallar el de B. Entonces sería SB A, la sumatoria de bueno, 1 hasta N de 2 AX sub I, AX sub I más B menos Y sub I. Entonces seguimos, multiplicaríamos término por término y vendría quedando 2A más la sumatoria X sub I, X sub I más 2, listo, X sub I más 2B, y acá le hallamos una N a este 2 menos 2, la sumatoria de 1 sub I por Y sub I. Vale, entonces acá estamos demostrando que la recta de los mínimos cuadrados para X sub I, Y sub I, hasta estaría por la función. Entonces ahora debemos resolver un problema. El siguiente problema sería para la continuación de X, Y. Entonces sería Y 1,5, 2,0 y 2,5. Acá 32, 41, 48 y 53. Vale, acá debemos hallar XY y X al cuadrado, como siempre lo hacemos. Entonces la sumatoria de esto nos daría X sub I, la sumatoria de esto Y sub I, la sumatoria de X sub I, Y sub I igual la sumatoria de X sub I. Le quitamos esto y quedaría así. Listo. Entonces quedaría X por Y. Entonces 1 por 32, 32, 1, hacemos las respectivas sumas. Entonces 1, 61,5, 2 por 48 sería 96, y esta sería 132,5. entonces 1 al cuadrado 1, 2,25, después 2 al cuadrado 4 y este 6,25. entonces la sumatoria de esto lo hacemos con calculadora, yo ya lo tengo, sería este 7, el segundo nos haría 174, el tercero
322, y el cuarto 130, 13,5. ¿Listo? Entonces A, debemos tener que A es igual a n de la sumatoria de n de y igual a 1 hasta x sub y sub i menos la sumatoria de n 1 igual a 1 de n x sub i más la sumatoria de n y igual a 1 de y sub i. Entonces todo esto dividido en n, las sumatorias que tenemos ahora, x sub i al cuadrado menos la sumatoria n y sub i de x sub i al cuadrado. Entonces debemos tener en cuenta que este es sub i y x este es sub i al cuadrado. Debemos tener en cuenta que estos dos, y nos podemos dar cuenta que es diferente. Acá lo que haríamos sería 4 x sub i 322 menos 7 y 174. Todo esto dividido en 4, 13,5 menos x sub i, que es 7, y este lo dejamos al cuadrado. Entonces esto nos daría igual a 14. Ahora debemos hallar b, que b en este caso vendría siendo la sumatoria de i igual a 1 y sub i menos a más la sumatoria de n x sub i. Entonces tenemos que 1 sobre 4 vamos reemplazando, sería 174 menos 14 menos 7, tenemos acá 7, y esto daría igual a 19. Vale, entonces pasamos y vamos creando nuestra recta, que sería más 19. Bueno, entonces acá lo que queremos hallar sería fertilizante, sería 6 más 19. Este es 19 también, y lo mismo, operamos en la calculadora y esto sería 41,4, y así se resolvería el problema de mínimos cuadrados. Bueno, ese es nuestro ejercicio 4b, y es con masa con coordenadas polares. Entonces acá está el problema y empezaremos a realizar. Entonces, si quieren, primero podemos hacer el plano con su respectiva elipse. Supongamos que es una elipse y va desde menos a, menos b, a y b.
Bien, digamos que es una elipse, entonces tenemos que nuestra integral con respecto a y con respecto a x, vale, entonces nuestra integral con respecto a y podemos sumarla desde 0 hasta acá arriba. Entonces tendríamos que multiplicar por 2 para hallar el pedazo de abajo. Nuestra integral iría desde 0 hasta la parte superior de la elipse. En este caso reemplazamos y el resultado sería, acá como es paralelo, entonces hallamos el área de este, y y es igual a b por raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado sobre a. Y esta sería nuestra parte de la elipse. Entonces 1 menos x cuadrado sobre a. Así sería. Entonces, como pasamos a polares, sería x a y de x es igual a 2 por de teta, y acá a seno de teta. Me quedó un poco raro, sería así. Tendríamos que cambiar acá este también, y quedaría desde menos pi medio, desde menos pi medio hasta pi medio. Entonces acá ponemos pi medio hasta menos pi medio, que sería en este caso menos pi medio. Bueno, entonces lo siguiente sería integral, y pues no es un paso tan complicado. Debemos dar cuenta que todo esté bien. Bueno, entonces nos quedaría 2. Entonces entra toda la integral, sería así: 2 desde 0 hasta b, 1 menos x cuadrado sobre 2. De y. Esta es una integral básica, y la integral de y sería de y lo reemplazamos en los puntos. Entonces sería 2b, la raíz de 1 se podría decir, pero quedaría como, que no sé, quedaría 2b sobre la raíz, no, acá me estoy confundiendo, y quedaría 2 raíz de 1 menos x cuadrado sobre a al cuadrado. Bueno, entonces debemos resolver la resta de aquí adentro, y quedaría 2b sobre la raíz, por la raíz de 2 cuadrado menos x cuadrado sobre a al cuadrado. Como se está dividiendo, se puede sacar de la raíz y quedaría así. Se puede integrar con respecto a x y quedaría así: 2, integral de 2 menos pi medios hasta pi medios, desde pi medios hasta pi medios, sería b la raíz cuadrada de a al cuadrado menos cuadrado
menos sobre todo esto sobre A. Bien, con esto se cancela por dx. En este caso sería A coseno de teta por de teta sacamos los paréntesis, pero no. Podríamos sacar la A y la B se puede sacar como una constante. Entonces quedaría 2b menos pi medio y pi medio hasta pi medio de la raíz de x. Debemos tener en cuenta que lo reemplazo y queda a al cuadrado menos a al cuadrado del ángulo por coseno del ángulo de teta. Bueno, acá lo que hicimos fue reemplazar x. Eso fue todo. Vamos a verificar. Bueno, acá debemos sacar factor común a y quedaría 2b, la integral otra vez desde menos pi medio hasta pi medio y a cuadrado por la raíz quedaría a la raíz, el factor común y a cuadrado por 1 menos seno cuadrado de teta. Todo esto por coseno cuadrado del ángulo y coseno cuadrado con la raíz podemos cancelarla y quedaría con una constante de a. Quedaría 2a, quedaría 2a menos pi medio hasta pi medios, como siempre, de pi medio. Acá como vemos, coseno por cuadrado por de teta y se puede reescribir el coseno por cuadrado y quedaría 2b, la integral 2b desde la integral se puede decir también que vendría siendo no sé, este paso casi no lo tengo muy claro, pero sería 2a desde otra vez pi al cuadrado menos desde pi al cuadrado. Bien, entonces acá 1 más coseno, entonces este 2 se puede sacar como un medio y vendría quedando 2. Este con este se cancela y también con este de teta. Este con este se cancela y acá se podría fácilmente integrar. Entonces sería b, la integral de 1 de teta menos pi medio hasta pi medio por la integral de coseno del segundo ángulo de teta, otra vez de teta, desde menos pi medio hasta pi medio, y esto es igual BA, la integral sería teta
sería pi medio menos pi medios menos pi medios, otra vez, y sería más 1/2 de seno de u, y desde menos pi, acá se puede escribir desde menos pi hasta pi. Bueno, ya sabemos que seno de pi y menos 0 de pi daría 0, y 0 por 1/2 sería cancelar todo de una vez. Sería en este caso cancelar esto de una vez, y quedaría que sería b por a, pi medios menos pi medio, sería pi medio más pi medio, sería pi, y esto pi a b, que vendría siendo casi lo mismo, y una multiplicación, y pues así sería la integral para hallar la masa con coordenadas polares. Bueno, este es nuestro ejercicio 5b, es con volumen con una integral triple. Bueno, entonces acá tenemos nuestra gráfica, sus respectivos problemas, y pues ya sería solucionar. Entonces tenemos esto, sería invertir los límites, es lo primero que debemos hacer para poder empezar. Tendríamos que en este caso una integral triple, 1, 2, 3, pero contando en este caso con una integral triple. Entonces r de z, r de y r teta. Entonces primero vamos a integrar con respecto a z. ¿Cómo hallamos los límites con respecto a z? Con coordenadas polares, entonces tenemos que x es igual a r seno y y es igual a r seno. Bueno, debemos ver cuál está por debajo y cuál está por arriba. Entonces, si nos podemos dar cuenta, esta parte está atravesando por arriba, de la recta, pero está por debajo. Entonces sería esta lo que está por debajo. Bueno, entonces eso sería esto mismo, sería r coseno cuadrado del ángulo más r seno cuadrado del ángulo, porque x es r coseno y y es seno coseno. Bueno, entonces lo que está arriba sería y. Entonces en este caso sería r seno del ángulo. Entonces en este caso lo que vamos a integrar sería r de r, que es el radio, y el radio iría desde 0 hasta y. Iría desde 0 hasta seno del ángulo.
Entonces hasta se pone seno del ángulo. Y vamos a integrar con respecto al ángulo, que es 0. Y acá 0 con respecto a b. Listo, acá ya lo tenemos. Ahora sí debemos integrar. La primera integral sería esto. Acá se puede sacar factor común al cuadrado, coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo. Seno cuadrado seno del ángulo por 1. Entonces acá sería r seno del ángulo y r al cuadrado. Sería r de z, r por dz sería igual a r, sería igual a r, sí, rz por r de z sería evaluado en los límites de r seno del ángulo por r cuadrado. Bueno, entonces r al cuadrado por seno del ángulo por el de abajo menos r cubo, y esto vamos a integrarlo con respecto a r. Entonces desde seno hasta 0 sería r cuadrado seno cuadrado de r cubo de d r. Bueno, acá colocamos el r cuadrado y quedaría menos la integral de r al cubo de r desde 0 hasta seno del ángulo, ¿sí? Más pues la integral desde 0 hasta 0 del ángulo, seno del ángulo de r cuadrado por seno del ángulo. Bueno, ahora vamos a integrar otra vez y tenemos que la primera integral sería r a la 4 sobre 4 evaluado entre seno del ángulo y 0, y la segunda integral sería seno r al cubo sobre 3 evaluado entre seno del ángulo otra vez por 0. Bueno, entonces la primera sería r al cuadrado sobre 4 más seno por seno, la 3 ángulo sobre 3 y el c sobre 4. Bueno, y acá debería ir un menos, y ahora debemos integrar esto con respecto a, entonces integrar desde 0 hasta pi de menos seno a la 4 del ángulo sobre 4 por seno de seno, okay, sobre 3. Bueno, listo. Acá deberíamos dividir, el siguiente paso es dividir, y acá tenemos que la integral desde 0 hasta pi sería esto, sería de seno
a la 4 de pi por 4, perdón, sobre 4. Entonces esto sería igual a un cuarto de menos coseno del ángulo, lo hice muy grande, menos coseno del ángulo menos seno del ángulo la 3 sobre 4 más 3 cuartos por la integral de seno al cuadrado de teta. Bueno, ahora debemos integrar esto, el siguiente o el último paso, y lo tenemos. Debemos hacerlos por parte y sería un cuarto menos coseno, ¿no?, del seno por teta, todo esto sobre 4 más la integral que está evaluada, iría desde 0 hasta pi. Lo borro acá para que quede un poco mejor, quede más claro. Iría desde 0 hasta pi más, sería un 3 cuartos, se multiplicaría y quedaría 3 sobre 3 octavos de pi. Bueno, el siguiente paso sería seguir integrando, sería un cuarto de seno al cubo del ángulo por al cubo, ¿sí?, por coseno del ángulo desde 0 hasta pi. Esto sería igual, debemos tener en cuenta que va desde 0 hasta pi, entonces tenemos que evaluar, y sería menos 0 menos 0, entonces se hace la respectiva operación y sería 0 menos 0. Debemos tener en cuenta que estos son los límites, entonces sería un cuarto menos 0 más 3 pi octavos, que es el mismo de acá, y esto sería igual a un cuarto. Este 0 no nos afecta y sería por 3 pi octavo, pi, y sería menos 3 pi 32. Bueno, entonces debemos hallar la otra integral. Este es el siguiente paso, sería calcular, sería la integral desde 0 hasta pi nuevamente de seno del ángulo por seno al cubo del ángulo sobre 3 de teta. Esto es igual, se puede sacar un tercio y integramos 0 hasta pi. Vamos a ver si estamos grabando. Sí, es que se me está parando mucho la grabación. Seguimos. Seno al cubo del seno es igual a de teta. Bueno, la más fácil de derivar se puede decir que es U, ya lo borramos, y sería seno la 3, y de B sería U
seno por e. Y seno del ángulo sería otra vez por menos coseno del ángulo. Y de u sería 3 seno cuadrado del ángulo por coseno cuadrado del ángulo. Por coseno cuadrado del ángulo. Ahora debemos integrar por partes y sería 1/3. La integral de este sería la integral de este vendría siendo, es que no sé, estoy un poco perdido. No, la integral de seno vendría siendo seno la 3 por de teta por cos seno de teta por menos la integral de 3 seno al cuadrado de teta por coseno del ángulo menos coseno del ángulo de teta por coseno del ángulo de teta. Entonces aquí sería así. Y pues todo esto entre 0 y pi. Esta sería la integral de entonces sería u por b menos la integral de b por du. Bueno, el siguiente paso sería esto y sacamos esta integral. Acá es menos. Bueno, se podría decir que es menos. Entonces sería 1/3. Esto se deja tal cual y sería menos seno tercio coseno menos acá menos seno 3 seno y coseno al cuadrado. Todo esto entre 0 y pi. Bueno, entonces debemos hallar esta integral, que sería la integral de menos 3 seno al cuadrado por coseno cuadrado del ángulo por de teta. Y esto vendría siendo igual a y, se puede decir, al y de teta. Entonces sería acá que esto es igual a menos 3, seguimos, menos coseno menos coseno de 4 teta por de todo esto sobre 8. Y en este caso sería menos 3/8 sobre teta menos 1/4 de seno de 4 cos. Y debemos volverlo a unir. Sería, pasamos a la siguiente hoja, sería 1/3 de menos seno al coseno del ángulo menos
3 octavos menos 3 octavos, esto lo podemos dejar, menos 3 octavos, y esto, menos un cuarto de seno, seno 4 de teta, y este por acá, listo. Entonces de 0 hasta pi, como lo venimos trabajando. Entonces bueno, vamos a ver si la tengo bien. Podemos reescribir y multiplicar todo lo que tenemos acá. Entonces podemos multiplicar y sumar. Entonces sería, este paso es un poco confuso, sería menos 32 seno cubo del ángulo por coseno del cubo del ángulo coseno de este, no, acá me quedó mal, por coseno del ángulo más 3 menos 4 menos seno, y todo esto dividido en 32. Acá lo corrijo porque me quedó mal. Bueno, repito, todo esto dividido en 32. Entonces nos quedaría un tercio y volveríamos a escribir. Pero debemos primero escribir la parte positiva para luego restarle la negativa. Sería 3, 4, ángulo, menos seno de 4 ángulo, menos 32, sí, menos 32 seno tercios del ángulo por seno del ángulo también, y de 0 hasta pi. Vamos a ver si sigue durando. Sí. Entonces seguimos un tercio. Debemos recordar que es que estamos entonces debemos colocar 32 y se puede colocar esto un tercio. Entonces 1, 32 y evaluarlos. Entonces desde 0 hasta pi. Bueno, la integral con respecto a pi sería 0. Debemos operar seno de pi daría 0 por 32, 0 por coseno. Entonces todo esto daría 0. Acá esto daría 0 y acá reemplazaría pi. Entonces daría 3. Sería 3 por 4 pi. Por 4 pi menos 0. En este caso todo daría 0. Entonces 0, 0 menos 0, 0, menos 0. Por todo esto, menos 0. Entonces quedaría un tercio de 1 sobre 32 por 12 pi. 12 pi. ¿Sí? Por 12 pi. Bueno, entonces podemos multiplicar
Bueno, este es nuestro ejercicio 1B, entonces vamos a empezar. El ejercicio pide 3 condiciones, así que vamos a empezar con primera condición, segunda condición y tercera condición. Bueno, la primera condición es f0 daría igual a 0. Después el límite de f de x, 0. Entonces quitamos esto por el momento y sería x, y, 0, 0. Y el otro, el tercero, sería límite de x, y cuando tienden a 0. Entonces, de la función x, y, que sería igual a f en la función 0, 0. Bueno, entonces miramos por parábolas, sería límite cuando x tiende a 0 y escribimos nuestra ecuación x más 2x y reemplazamos por x cuadrado, que sería x cuadrado más x cuadrado todo al cuadrado. Entonces acá multiplicaríamos y x cuadrado más 2x cubo sobre raíz de x cuadrado más x al cubo. Bueno, acá podemos sacar factor común, sería todo esto sobre 1 más 2x. Entonces x lo sacamos de la raíz más 1 más x cuadrado. Cancelamos esto y quedaría x 1 más 2x sobre raíz de 1 más x cuadrado. Cancelamos el cuadrado, ya está. Cancelamos esto. Este daría 0 y este también lo cancelamos. Y daría 0 por raíz de 1x 1 más x al cuadrado. 1 más x al cuadrado. Y esto daría igual a 0. Bueno, ahora vamos a mirar con la pendiente cuando x tiende a 0. Bueno, también reemplazamos. Entonces sería 2x2 más 2xmx y todo esto sobre la raíz de x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Y acá se podría sacar factor común de una vez, sería x cuadrado 1 más 2m sobre todo esto sobre x. Entonces 1 más m cuadrado, todo esto cancelaría este con este y quedaría x, x 1 más 2m y todo